Buenas noches, mis hermanos. Estamos otra vez para continuar con nuestros estudios acerca de qué es el propósito de Dios para los varones. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros como varones? Entonces, es algo que hemos estado estudiando durante las últimas semanas y hoy nos toca ver un tema que tiene que ver con algo definitorio acerca de no solamente la creación de los seres humanos, sino en particular qué es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Estoy seguro de que habrá de ser de bendición para nosotros al estudiar este tema. Vamos a hablar entonces de la creación del ser humano y a partir de ahí tendremos que derivar acerca de cuál es el papel del varón. Pero primero veamos qué es la idea del ser humano como creación. Te invito a que oremos primero y podamos juntos la que es de Dios. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por el cuidado y la bondad tuya. Que tu presencia, Señor, sea la que nos guíe durante este tiempo y sé tú, Señor, el que a través de tu palabra nos muestre cuáles son las diferencias que están en el texto y de qué significa la creación del ser humano y cuál es el papel de los varones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que a veces parece como que es lo mismo, ser humano y varón, pero no, no es lo mismo. La creación del ser humano o del hombre, si quieres usar ese término, se refiere a toda la creación de la humanidad, del ser humano como tal, y varón implica una relación sexuada, donde estamos hablando de varón y mujer, y esas son parte de las diferencias que tenemos que ver, porque obviamente ahí se encuentra también el propósito de Dios. Entonces vamos a verlo de forma inclusiva al inicio como la creación del ser humano. Entonces, el ser humano, el hombre, si puedo decirlo en esos términos, es también el hombre y espíritu. Se refiere al ser espiritual que Dios creó. Entonces, el hombre puede conocer el verdadero significado de su existencia solo por medio de entender quién es Él en relación con la creación de Dios. Entonces, para que nosotros comprendamos cuál es el papel, cuál es el significado y por supuesto la pertinencia y la razón por la cual estamos aquí, se trata de entender en primer lugar cómo es que nos relacionamos con Dios. Entonces, lo que la Biblia nos muestra y nos va a ir paso a paso enseñando es de que en esa relación para con Dios nosotros mismos encontramos nuestra propia identidad, nuestro significado y por supuesto el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces, se trata de, en primer lugar, comprender el papel por el cual y el cómo es que fuimos creados para con Dios. Dios nos crea, pero ¿cuál es el papel que nos asigna en medio de ello? Así es que entonces vemos lo siguiente. La primera cosa que debemos de darnos cuenta es que hay una diferencia entre ser hombre y ser varón. Para poder encontrar la diferencia, vamos a ir primero directamente al texto del libro de Génesis y ahí vamos a obtener justamente las diferencias. Leamos el texto. Génesis 1:26 y luego unos versículos más. Luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Quiero que observes que en Génesis 1:26 el texto dice, hagamos al ser humano, no al varón. Sí, el ser humano es lo que estaba diciendo el texto aquí. Ahora, así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó, observa ahí las diferencias, versículo 27. Creó al ser humano, todo el género humano, si me permites enfatizarlo, a su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que dice después? Creó al varón y a la mujer. Varón y mujer se refiere entonces a cómo el ser humano, la humanidad completa, está también al mismo tiempo dividida en varón y mujer. Entonces, varones no es idéntico, somos, como varones formamos parte de los seres humanos, tanto como las mujeres formamos parte de los seres humanos. Sigo. Y los bendijo, y ahí vamos a ver algunas de las razones por las cuales Dios nos creó, diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar,
a las aves del cielo y a todo ser vivo que existe en la tierra. Estos versículos del 26 al 28 son textos fundamentales acerca de la creación del ser humano, así es que siempre debemos de tenerlos presentes cada uno de nosotros. Y vamos a ir abundando ahora acerca de lo que estos textos nos enseñan. Primero, el ser humano fue creado con dos manifestaciones físicas, es varón y mujer. Entonces, el ser humano, hay varones, seres humanos, y hay seres humanos, mujeres. Se dices, ay, claro, es de primer año eso. Claro, pero me interesa enfatizarlo por lo que viene después. El hombre fue creado entonces a la imagen de Dios, es lo que el texto dice. Pero también dice, para que el hombre pudiera ser tal y como él es. Observa, ya empezamos a encontrar aquí una razón por la cual fuimos hechos creados a imagen de Dios, porque se trata de que cada uno de los seres, ya sean los hombres o sean las mujeres, cada uno fuimos creados para ese mismo propósito que compartimos, para que fuésemos tal y como Dios es. Por eso es el concepto de imagen de, para que seamos como Él. Entonces, seguimos en esto. Luego, debido a que Dios es espíritu, Juan 4:24, eso dice el texto, Él creó al hombre como un espíritu y fuimos creados entonces en ese plan perfecto de Dios para que pudiésemos experimentar eternidad. Claro, tú y yo sabemos que después del Génesis 1 y 2 está el Génesis 3 y que en Génesis 3 hablamos de cómo el pecado afecta esta relación primaria y los propósitos de, de Dios y cómo todo el mundo empieza a volverse boca abajo cuando el pecado entra en el ser humano. Entonces, las consecuencias del pecado, en otro momento tendríamos que hablar acerca de ello, pero entonces vemos que ese es el plan. Ahora, por supuesto, aquí estamos hablando del plan primigenio de Dios, creados para experimentar eternidad, porque solamente en ese nivel, como creación de Dios, esa es la forma en cómo podríamos experimentar eternidad. Por supuesto, el papel de la salvación, la redención, la glorificación, tienen que ver con devolvernos a esos seres humanos caídos mediante todo ese proceso de salvación hasta la glorificación, devolvernos al propósito primario de Dios. Entonces, la versión del ser hombre y ser mujer, o de varón y mujer, en la cual hoy vivimos, obviamente lo que nosotros en lo común vivimos implica una versión ya contaminada por el pecado y que solamente mediante la redención en Cristo es que vamos otra vez de regreso hacia ese proyecto primigenio a donde originalmente fuimos creados. Entonces, fuimos creados para experimentar eternidad. Ojo, no estoy diciendo que somos eternos, sino para experimentar eternidad. Y de hecho, una vez que venimos a Cristo y somos salvados por Él, entonces otra vez regresamos a esa oportunidad que Dios nos ha dado por su gracia para que también nosotros experimentemos eternidad. Pero eso tiene que ver con la salvación. Ahora, sigo. ¿Cómo es que fuimos creados? En primer lugar dice, somos simiente de Dios o creación, hijos de Dios, si puedes decirlo en un término distinto. Dios creó al ser humano, a la raza humana, para que tuviera relación con Él. Pero no solamente para que tenga relación con Él, sino que además iba, si puedo expresarlo de otra forma, en comunión, para que fueran su familia, para que fuésemos su simiente, los hijos espirituales de Dios. Así es por la forma en cómo fuimos creados cada uno de los seres humanos. Entonces, como Dios es amor, tiene que ver ahora, todo lo que Dios hace siempre tiene que ver con un propósito. Y si fuimos creados a imagen de Dios, Dios es espíritu, lo hemos dicho anteriormente, Dios es amor, es otra forma de hablar de las perfecciones de Dios. Y entonces, si Dios es amor, nos creó para ser objetos de su amor y de su gracia. Es la forma en cómo el propósito de Dios habría de cumplirse en el género humano, varón y hembra. En cada uno de ellos debería de estar ocurriendo eso justamente. Esta idea entonces de ser simiente de Dios debemos llevarla todavía un poquito más lejos. Dios creó al mundo como preparación para la creación del hombre. Si tú sigues el relato de la creación,
vas a darte cuenta simplemente que el sol, las estrellas, la tierra, las plantas, etcétera, todo fue creado por causa del hombre. No es que el hombre fue creado por causa de la creación, sino al revés. Es Dios el que crea como preparación para la creación del hombre. Entonces, podríamos verlo en uno de los salmos bien conocidos, Salmo número 8. Cuando veo el cielo, la luna y las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿por qué los humanos somos importantes para ti? ¿Por qué te acuerdas de nosotros? ¿Y por qué te ocupas de nosotros? ¿Te das cuenta cómo el texto lo plantea? Este salmista ve el cielo, la tierra, y dice, ¿por qué somos importantes para ti? Porque fuimos creados por Dios para manifestar su gloria, para ser simiente suya, para poder tener comunión con Él. Esas son las razones por las cuales el Señor ha creado entonces todo el universo. Todo fue creado por causa del ser humano. Y hay una explicación entonces para esas prioridades que debemos de considerar. Efesios 1. También en Cristo Él nos escogió por amor. Observa. Quiero que pongas atención al texto. También en Cristo Él nos escogió por amor antes de la creación del mundo para que fuésemos su pueblo santo, es decir, libres de pecado ante Él. ¿Por qué? Porque Él es así. Si Él es santo, entonces nosotros fuimos llamados también a ser santos como Él es santo. Recuerda que la Biblia incluso enseña esto también. Entonces ya estamos viendo algunos de los propósitos para manifestación de su gloria, para poder experimentar su amor, ¿sí? Para poder ser, experimentar eternidad y por supuesto también experimentar santidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que habría de ocurrir con aquellos que son simiente de Dios, con aquellos que son hijos de Él. Entonces, en resumen, podríamos decirlo así, es manifestar la naturaleza divina ahora a través de sus hijos. Y esa es la razón por la cual nosotros fuimos creados. Todo el género humano, varón y mujer, fuimos creados para manifestar la gloria de Él. ¿Cómo? A través de una manifestación de su naturaleza. Es el ser de Dios reflejado en nosotros mismos. Y eso implica santidad, amor, pureza, por supuesto, y también eternidad, que pudiésemos experimentar la eternidad con Él y tener comunión. Entonces, Dios crea al ser humano a su imagen para que el hombre también pudiera reflejar su carácter y su personalidad. Eso es la idea de ser imagen de Dios. Y por supuesto, el ser imagen de Dios implica por sí mismo ya una enorme dignidad, porque a ninguna otra parte de la creación se dice en la Escritura que seamos imagen de Dios. Solamente el ser humano es el que fue creado a imagen de Dios. Entonces, el ser imagen de Dios es reflejar lo que Dios es en el entorno donde nosotros estamos. Como hijos del Dios Altísimo, entonces experimentamos su naturaleza, pero también compartimos sus propósitos. Entonces es la naturaleza, la imagen de Dios en nosotros, pero si puedo decirlo ahora en otros términos, para ser partícipes también de la misión de Dios. Entonces, la forma en cómo y por la cual fuimos creados cada uno de nosotros. Dos aspectos fundamentales del carácter de Dios son el amor y el ser luz. Y el ser humano fue creado, fue hecho para exhibir justamente esas dos cosas. Amor, justicia, santidad, todo aquello que está también relacionado en ese sentido con el ser luz. Entonces, si vamos a manifestar su naturaleza, es la presencia de Dios en nosotros manifestándose ahora hacia otras personas, hacia otros que son semejantes a nosotros mismos. Así entonces, dentro del contexto de estar conectados continuamente con Él, en comunión, tenemos que observar que dos asuntos. El que vive en amor, ¿sí? Entonces, si se trata de reflejar su naturaleza, primera de Juan dice, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Entonces, este es un buen signo para poder entonces
ver quiénes son hijos de Dios. No se trata solamente de que si asiste o no al templo, ¿sabes? En el camino me he topado en muchas ocasiones con parejas de matrimonios que de pronto entran en enormes conflictos y llegan incluso a generar situaciones destructivas entre ellos. Cuando eso ocurre en algún momento, empiezan a mostrar signos que son todo lo contrario a lo que se supone dicen que son. Entonces, si somos hijos de Dios, el amor de Dios está en nosotros. Y si vive en amor, vive en Dios y también la presencia de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque eso es algo que está fluyendo de forma natural en nuestra vida y así se refleja también para con los demás. También de la misma manera, el libro de Proverbios dice así: el espíritu de una persona es la lámpara del Señor y revela lo que hay dentro de cada uno. Entonces, si el amor de Dios está en ti, si el Espíritu de Dios está en ti, eso debería de poderse manifestar. Más allá de las prácticas religiosas o incluso algunas prácticas morales que de pronto confundimos con el ser cristiano, más allá de eso, deberíamos de ser un poquito más en la profundidad, diríamos, si el amor de Dios está en él, entonces va a manifestarse y va a actuar en amor constantemente a favor de otros. Y si el Espíritu de Dios también está en él, entonces continuamente va a mostrarse que hay luz dentro de él. Entonces déjame ponerlo así. Si esto es así, si está reflejando la presencia de Dios que está en su vida, obviamente va a haber asuntos con los cuales un creyente no debería de verse entrometido, que sería todo aquello que sería contrario al amor y a la santidad, a la limpieza. Entonces los creyentes no deberíamos de estar comprometidos en esto porque eso no manifiesta la gloria de Dios, eso manifiesta las obras de la carne, escribiría algunos siglos después el apóstol Pablo. Entonces, para demostrar su sabiduría y la bondad de sus preceptos. Entonces, la presencia de Dios se manifiesta para que a través de nosotros la sabiduría de Dios y la bondad se puedan manifestar hacia nuestros propios semejantes. Amar a Dios por sobre todas las cosas nos lleva necesariamente a amar a nuestros semejantes. Si no estamos amando a nuestros semejantes es porque realmente no estamos amando a Dios. Dicho también en otro lenguaje. Si estás adorando a Dios, también estás sirviéndolo. Porque no puedes servir y no adorar a Dios. Y no podríamos tampoco adorar a Dios y al mismo tiempo no estar sirviendo. Efesios 3:10 dice: esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en los cielos conocieran por medio de quién, de hombres y mujeres como nosotros, seres humanos transformados por la gracia de Dios en forma genérica, la iglesia. ¿Y qué es lo que tienen que conocer todos los demás? No solamente las autoridades, sino observa el texto, dice, incluso los poderes en los cielos. ¿Qué es lo que tienen que conocer? La sabiduría de Dios, que se expresa en todas formas. ¿Cómo lo van a conocer? A través de aquellos que son portadores de la imagen de Dios. Y ese es el propósito por el cual nosotros, como seres humanos, fuimos creados. Versículo 11. Así se cumple el plan que Dios tenía preparado desde el comienzo del mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra salvación, la restauración de la imagen de Dios, implica precisamente que a través de nosotros Dios se manifieste no solamente en este mundo, sino aún en las esferas celestes. Una característica más que brota desde el libro del Génesis, capítulo 1, 26 al 28, es compartir su gobierno, enseñorearse, dice la versión Reina Valera, ejercer el señorío de Dios sobre los demás. Génesis 1:26. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Observa la palabra, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Simplemente lo traemos para recordar
lo que ya habíamos leído antes. ¿Qué es el propósito de Dios en esto? Dios comparte su señorío y nos hace partícipes de él, de ese señorío, pero no por cuenta propia. Se trata de un ejercicio de mayordomía que Dios ha delegado. El Señor, el dueño de todo esto, es Él, pero nos da de su señorío para que nosotros lo administremos en el nombre suyo. ¿Por qué? Porque Dios nunca quiso gobernar solo, sino Dios lo va a hacer a través de nosotros, de seres humanos que somos portadores de la imagen de Dios. Entonces, el propósito de Dios le fue dado al hombre espiritual, si puedo decirlo así, al hombre espíritu. ¿Quién es ese hombre espíritu? El ser humano creado a imagen de Dios, hombre y mujer. Hombres y mujeres compartimos ese mismo propósito. Por lo tanto, la espiritualidad tanto del hombre como de la mujer tenemos la misma responsabilidad. Somos corresponsables. No es trabajo de los varones o de las mujeres el ejercer dominio acerca de la creación, sino ejercer ese dominio, administrar este mundo de acuerdo al propósito de Dios, tiene que ver con el propósito por el cual los seres humanos fuimos creados. Dios para eso es que nos creó. Ahora, esta idea de compartir su gobierno está expresada también así. Él creó al hombre para expresar su autoridad en la tierra. ¿De qué forma? De la misma manera como se hace en el cielo. ¿Sí? ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿A través de quién? Aquellos que son portadores de la imagen de Dios. Hombres y mujeres que somos portadores de la imagen de Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios y para ejercer entonces dominio, señorío en su nombre. Este ejercicio de señorío, de mayordomía, no lo hacemos por cuenta propia, no somos autoridad en nosotros mismos, sino es una autoridad que Dios nos ha delegado para que la hagamos en su nombre y para gloria suya, porque al final de cuentas Él es el Señor de todo lo creado. Y un asunto más, fuimos creados también para hacer crecer la familia. ¿Quién es esa familia? Pues todos aquellos que somos parte de la imagen de Dios. Segunda Corintios 6:1. Por lo tanto, nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Observa esa idea de colaboradores de Dios. Y eso tiene que ver con hacer crecer la familia. No, no se trata solamente de un asunto de carácter biológico. Recuerda que estamos hablando de el ser humano espiritual, el ser humano que espiritualmente Dios creó. Y se trata de reproducir a otros que sean portadores también de la imagen de Dios. ¿Cómo es que hacemos todo esto? Promovemos, en primer lugar, los asuntos que son de nuestro Padre. Recuerda las palabras de Jesús. Cuando muy niño, se perdió en el templo y cuando le preguntan, ¿dónde estabas? Dice, ¿por qué me buscan? Estaba ocupado en los asuntos de mi Padre. Y cada uno de los seres humanos creados por Dios a imagen de Él, debemos de estar ocupados en los asuntos de nuestro Padre como Jesús mismo lo hizo. ¿Y cómo lo hacemos? Usando sus principios, sus métodos y sus recursos. Es decir, no se trata de hacerlo a mi modo, sino al modo de Dios. En los tiempos, con los recursos, con los métodos que Dios lo hace. No podemos aplicar principios del mundo tomados de nuestra sociedad y pensar que con ello estamos adorando a Dios. No podemos seguir principios y métodos que proceden de un mundo caído y pensar que a través de ellos vamos a glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la enseñanza que la Escritura nos muestra, con los recursos y medios espirituales que Dios ha provisto, porque son precisamente todo ello para la gloria suya. Todo esto además implica un asunto más. Fuimos creados para tener comunión y dependencia con Dios. Mateo 6:31. Dice este texto, hablando Jesús acerca de lo que el subtítulo dice, el afán y la ansiedad. Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos o beberemos o qué vestiremos.
Yo no sé, bueno, pero es que eso es lo de todos los días, sí, pero en medio de ello debemos de aprender a tener comunión con Dios y crecer en esa comunión y confiar en que si se trata de Dios, Él va a proveer el recurso en el tiempo, en el momento oportuno y en la cantidad suficiente para que el propósito suyo se cumpla. Espera. Dios va a proveer, dije, en el tiempo oportuno y en la cantidad suficiente para que su propósito se cumpla. Déjame recordar un par de historias. Una historia nada más. Cuando hubo un momento en el que había 5,000 personas reunidas, los discípulos preguntaron, Señor, ¿qué hacemos? Despide a la gente porque no hay manera de darles de comer. Y la verdad es que Jesús les enseñó y proveyó todo lo necesario para que las personas, solamente varones, más las mujeres y los niños, comiesen hasta que se saciaran. Sí, Dios proveyó en el tiempo lo necesario, incluso para que sobrara. ¿Sí? Sobraron 12 cestas todavía. Pero incluso si habláramos de 12 cestas repartidas entre 5,000 personas, pues sobró no mucho, pero suficiente para todos. ¿Sabes? Este no es un texto que podemos aplicar a decir que Dios va a proveer y pensar que tú puedes comprarte el día de mañana porque tú crees que es necesario una pantalla de 90 pulgadas para tu habitación. Bueno, a lo mejor yo no tendría dónde poner una pantalla de 90 pulgadas en mi habitación, ¿verdad? O pongo la televisión o saco mi cama porque seguramente no podría poner las dos cosas. Pero ¿a qué voy con todo esto? La comunión nos permite dependencia y confiar en la provisión que Él va a hacer y confiar en que Él va a proveer lo necesario en el momento oportuno porque es Él el que lo va a proveer. Y los creyentes aprendemos a caminar justamente confiando en esa providencia. Quizás no vamos a tener de sobra, un poco posiblemente sí, pensando en aquella historia de los 5,000, donde 5,000 personas son alimentadas, pero la verdad es que 12 panes y 12 cestas, otra vez repartidos entre 5,000, realmente hubiese sido un poquito de sobrante, porque al final de cuentas los alimentos tampoco son un recurso que podríamos tirar o dilapidar simplemente. Todo esto tiene que ver con uno de los planes que el Señor tiene para con nosotros mismos y que forman parte de las razones por las cuales fuimos creados como seres humanos, para su justicia. Se trata de que el plan perfecto de Dios se cumpla en nuestra vida, que su justicia se aplique a nosotros. Quiero que veas esto. Ahora bien, Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios en su plan decidió justificarnos, no es que fuésemos justos, no es que lo mereciésemos. Por misericordia nos declara justos y nos ha llamado para que de acuerdo a su propósito nosotros seamos partícipes de su gloria. Entonces, hombres y mujeres somos partícipes de esto. Dios creó el hombre, al ser humano, a su imagen. Lo creó hombre y mujer. El ser humano fue creado de esa manera, como hombres y como mujeres. Dios nos puso en dos entidades físicas distintas y nos va a dar capacidades y actividades que los hombres debemos de desarrollar y que las mujeres deben de desarrollar. Entonces, hay un papel para cada uno de nosotros, o un rol, si tú me permites esa palabra en este momento, que de pronto algunos prefieren no utilizar, pero Dios nos dio actividades a cada uno de nosotros. Entonces, hay un área que compartimos, por supuesto, de que somos imagen de Dios. Los seres humanos, quienes, los hombres y las mujeres, somos creados de Dios y tenemos propósitos comunes, pero también nos dio actividades para unos y para otros, y por eso es que nos creó actividades distintas, para poder expresar al ser espiritual interior que fue hecho justamente a imagen de Él. Entonces,
Esa es la razón por la que fuimos creados. Ahora, tenemos que diferenciar que el texto bíblico usa dos palabras distintas para hablar de creados y no hechos. De hecho, lo va a usar en dos formas distintas. No voy a ir a los términos hebreos para no cansarte con palabras raras, pero creados significa partiendo de la nada y hechos significa cre- formados a partir de un material existente. Los seres humanos fuimos creados a partir de la nada, los seres humanos, pero fuimos hechos, es decir, para tener una función, una actividad específica. Como seres humanos fuimos creados procedentes del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos creados como seres humanos. Ya que somos seres humanos, varón y mujer, entonces se nos asigna funciones específicas para el cumplimiento de una misión. ¿Cuál? Por cierto, no es el plan de vida que tú tienes. Fuimos creados para los propósitos de Dios, no para tus planes. Yo sé que de pronto en las escuelas, en algunos momentos se hizo así como popular, elabora tu plan de vida y la gente empezaba a trazar su propio plan de vida, pero realmente no vivimos para ello, vivimos para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros mismos. Así entonces, ese es el plan de Dios. Bien, vamos a continuar la próxima semana, ahora considerando el propósito de Dios para el varón. Que Dios nos guíe durante la próxima sesión porque iremos abundando más acerca de esto. Gracias por este tiempo y espero que este material haya sido de bendición para ti. Si lo fue, por favor, compártelo con algunos otros varones que también lo necesitan. Dios te bendice. Gracias.